Y en definitiva, pues de lo que se trata es de, bueno, pues de argumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi juicio es un libro interesantísimo y un libro que merece muchísimo la pena, ¿no? Y es un libro que, bueno, pues para mí tiene un elemento, digamos, de primerísimo orden, ¿no? Y es que yo detecto, creo, hay trabajo, hay conciencia, hay compromiso, bueno, con muchísimas cosas, pero fundamentalmente con el compromiso que yo entiendo que es el compromiso ineludible, ¿no? Para cualquier escritor, ¿no? Que es el compromiso con el lenguaje, el compromiso con la palabra, ¿no? Y eso está aquí, ¿no? No me parece, ¿no? Que son unos textos muy meditados, muy trabajados, ¿no? Y en los que, bueno, pues nada queda como ahí cogido con alfileres, nada es fortuito, ¿no? Sino que es una escritura consciente, deliberada, ¿no? Y muy, en fin, meditada, me parece, ¿no? Bien, recordar a estas alturas que la poesía puede ser el dominio de la peculiaridad y la excepción, es apelar a una idea que su propio discurrir se ha encargado de sancionar desde los inicios de la modernidad. Exploración de la singularidad, innovación permanente, asunción de riesgos y rupturas y transgresiones han acompañado las trayectorias de algunos destacados e influyentes poetas, desde Hölderlin o Keats, pasando por Rimbaud y Valéry, hasta Anna Akhmatova, Paul Celan, Alejandra Pizarnik o Yves Bonfoy, por citar solo unos casos, unos nombres, en fin, decisivos, ¿no? Incontestables. En todos estos casos, al margen de las diferencias, ¿no? De todo signo que podamos encontrar entre ellos, hay un motivo que atraviesa sus escrituras y que se sostiene sobre un extremado y riesgoso mecanismo lingüístico que distorsiona el lenguaje de una manera intensa y radical, desafiando sus fronteras y explorando en los márgenes de sus propios límites, ensanchándolos o difuminándolos, rompiéndolos en cualquier caso. Cuestión esta, como es sabido, a la que George Steiner prestó atención en Extraterritorial, un trabajo de referencia ineludible publicado en 1971. Así, experiencia de extranjería, discurso de la diáspora, poética en exilio o escritura extraterritorial son distintas maneras, me parece, de referirnos a formas lingüísticas dislocadas que identificamos con la poesía contemporánea en sus mejores versiones. Aquellas que perforan las fronteras discursivas que delimitan de forma relativamente estable la vida cotidiana. Metáforas, en definitiva, que pueden resultar adecuadas para nombrar una indeterminación practicada por una poesía marcada por el desarraigo y el exilio de la lengua más común, distanciada de las palabras y los sentidos de la tribu. A la luz de estas ideas que he comentado, me parece, debe leerse El miedo del doble a la soledad. Este desconcertante y perturbador poemario de Rosa Martínez, un libro que despliega su indecidible relato de las últimas palabras desde un lugar incierto y fronterizo, entre la vida y la muerte, un sitio en el que la identidad ha sido asolada y las palabras surgen para dar testimonio de ese desierto vacío. Es un hecho utópico que la palabra y la muerte han tejido un nudo de relaciones que ha acabado convirtiéndose en un territorio muy visitado por poetas, filósofos, estetas, ¿no? A lo largo de toda la modernidad. Esa vinculación ha sido señalada, entre otros muchos, por un escritor al que la autora de este libro conoce muy bien, Blanchot, quien en El paso no más allá señaló: cuando hablas, ya es la muerte quien habla, o mueres escribiendo y muriendo escribes. Gastón Bachelard, Edmond Jabé, Jacques Derrida, por citar solo otros tres pensadores del ámbito francófono, también se refirieron a esa experiencia crepuscular. Escribir para dar testimonio de un final. Escribir y apagarse. Apagarse y escribir. Escribir como quien intuye que la vida se va con ello o depende de ello, lo que quizás venga a ser lo mismo, como quien se encomienda a un ritual
de asegurado y aciago resultado y encuentra el silencio y la ausencia de Dios. Lo anotó Franz Kafka en su diario. Escribir es una forma de rezar. Escribir como quien, cito a la poeta, hace el vuelo de lo extraño y vive, la cito de nuevo, como un jinete azul que atraviesa el aire, sin fijar ya ninguna expectativa en el horizonte. Enfrentar la muerte, enfrentarse a la muerte, quizás para salvarla, para acompañarla adquiriendo conciencia de ella. Escribir como quien deja de vivir, o como quien vive más intensamente entre las palabras, como quien interrumpe el curso de la vida y lo prolonga en el pliegue que dibuja la escritura. Perdiéndose, desapareciendo tras las palabras que aparecen. Escribir o hablar para dejar de ser, o para dar prueba de una pérdida, o para hacer que las palabras sean por nosotros. Decía René Char que las palabras, saben más de nosotros que nosotros de ellas. Escribir o hablar y después callar para ganar una especie de soberanía invertida. Leemos en uno de los poemas de este libro. Lo peor es sentir que al final la suma de vestigios que me dabas no era más cierta que aquello que perdimos, la piel, el vértigo que sigue o la detención del tiempo. En esas condiciones, la poesía mira y en ocasiones ve sin ojos, o, expresado de otra manera, sus ojos son las palabras que aguardan a la escucha en el espacio de la reflexión. Es búsqueda y en ocasiones encuentro, pero a costa muchas veces de algunas pérdidas irreparables. Perder para encontrar, perderse para encontrarse. Así, la muerte, que ocupa una presencia recurrente y transversal a lo largo de todo el libro, no es sólo la consecuencia de un deterioro biológico, sino, sobre todo, la conquista inconsciente de una elección, el resultado de una decisión que podría corresponderse con ese sentimiento de ligereza del que hablaba Olanchó, una sensación en cierto modo agradable que nos desata de todas las asperezas y sinsabores de la vida. Y en ese proceso, la poesía, como intuye Rosa Martínez, algo puede decir, aunque sea un algo que sea menos que un algo, que casi se aproxime a la nada, sobre todo cuando se propone desde el lugar de ese hablar insurgente, desarticulado y no sometido, la zona en la que es posible intuir que el mundo será otro si son otras las palabras que lo nombran. Las palabras son las miradas de la poeta, la cito de nuevo, la mirada del poeta trastocada por las sombras, los elementos que dan evidencia de una presencia en el mundo, unas palabras, las últimas palabras, que a veces transforman lo que tocan hasta el punto incluso de hacerlo desaparecer en un interminable de arena, un desierto vacío de lenguaje. A partir de ahí, el recordatorio y el requerimiento, las últimas palabras importan, no las dejes caer en la tentación de borrarse. Salvar, pues, la muerte, quizás como lo hizo Paul Celan, cuya poesía, como es notorio, fue objeto de un texto blanchotiano, El último en hablar, título que indica esa posición remota, retirada y extrema en la que también se ubica la autora de este poemario. Salvarla, decía hace un momento, con unas palabras, las últimas palabras, que aunque resulten fútiles y baldías, constituyen un bien irrenunciable, un preciado y escondido tesoro. Y el Blanchot de El instante de mi muerte es también referencia en el pasaje donde leemos que esas palabras dependen demasiado de la cantidad de conciencia que acompañe el instante de nuestra muerte. En ese intervalo único, irreconciliable con ningún otro momento, generamos conciencia de duración, aunque ese conocimiento sea tan solo una ilusión, a partir de un tiempo que constantemente está interrumpiéndose para volver de nuevo a renacer.
Edmond Javert acertó de pleno al señalar que no escribimos más que para el instante y que la duración no nos pertenece. Y sin embargo, aunque no nos pertenezca, la duración nos arrastra originando ilusorias formas de continuidad, inclusión y pertenencia. En la vida, como defendía el abate Dinuart en aquel extraño y paradójico tratado retórico que es El arte de callar, hay momentos en los que el silencio debe ser respetado. Una recomendación que a menudo olvidamos y que, sin embargo, la autora de este libro tiene muy presente. La cito de nuevo. Vuelve a decir nunca, vuelve a decir nunca y calla. Calla bien alto. Hay que saber hablar y, del mismo modo, habría que saber callar. El lenguaje sería así la tapadera que oculta el silencio en el que emerge la poesía, o a la inversa. La poesía podría ser un contralenguaje que, repito, late en el silencio que respira bajo las manoseadas palabras de la tribu. Creo que Rosa Martínez sabe muy bien que la palabra se hace a partir del silencio. El silencio, que no es, como se tiende a creer, algo inaudible, mucho menos algo irrelevante, es la zona natural en la que brota la palabra, la superficie etérea en la que debería darse una escucha necesaria. Escribir, después de haber ejercitado esa escucha, escribir para ver, para sobrevivir, escribir para aprender a vivir o a morir, como insistía Derrida al final de su vida, porque una buena muerte es siempre el resultado de un sereno aprendizaje. Con José Ángel Valente al fondo, me parece que a ese aprendizaje aluden estos versos de Epílogo, el poema azul, el texto que cierra el poemario. Y si detrás de aquel cristal reverbera una pequeña llama a modo de esperanza, será que no escuchaste el murmullo inoperante de las voces, el sueño acogedor, el inmenso grito, la férrea venganza de la luz entre los pliegues diminutos de sus mimbrados versos. Ya lo he señalado, la soledad, en este caso la conciencia de estar solo, que es siempre, como decía Bachelard, la nostalgia de ser dos, y el silencio, son unos saludables compañeros de viaje de esta poeta, y ello se nota en este singular y muy recomendable libro. Una soledad y un silencio que en cualquier caso se prolongan en la lectura, una actividad también íntima, silenciosa y solitaria, en donde las palabras se ven pero no se oyen. Una práctica que nos permite prolongar el trazo que la escritura inició. Es la soledad necesaria y fértil a la que aludía Rilke en las cartas a un joven poeta, en las que reitera una y otra vez que el ser humano es pura y auténtica soledad. Esa soledad esencial de la que hablaba Blanchot en el espacio literario, que nos enseña que cuando todo ha desaparecido, cuando todo falta, aún hay algo. Enhorabuena, Rosa, porque has escrito un libro extraordinario. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, María, a todos los compañeros y compañeras de La Pantera Rosa. No podía encontrar un lugar mejor para presentar este poemario. Y muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Me hace muchísima ilusión. Yo, más que venir a hablar de mi libro, vengo a estar con vosotros, ¿no? Que es lo que me interesa y el cariño que mostráis al haber venido a apoyarme, ¿no? Bueno, pues así por empezar a comentar alguna cosita a raíz de lo que ha comentado David, editor de Pregunta, que además bueno, pues están de cumpleaños, ¿no? Cumplen 10 años tenemos aquí también a bastantes autores y autoras de la editorial. Pues quería comentar que sí, que es verdad que he cambiado un poco de género, pero que realmente si
si reflexionamos un poco, o reflexiono un poco incluso de la conexión, por ejemplo, que tenemos Alfredo y yo de hace, no voy a decir los años, pero unos cuantos años, la verdad es que ya esa mezcla, ¿no?, de géneros, filosofía, de disciplinas, ¿no?, filosofía, poesía, literatura en general, pues ya estaba incluso cuando yo conocí a Alfredo, que lo conocí como mi profesor del DEA, ¿no?, para hacer el diploma de estudios avanzados. Lo hice en teoría de la literatura, siendo que yo había estudiado con María, además que lo hemos sabido hoy, en la Universidad de Barcelona, filosofía, y sin embargo pues me decidí a hacer el DEA, o sea, lo que era la tesina, digamos, antiguamente, pues en teoría de la literatura. Es decir, que ahí ya se veía un poco pues que por dónde iban los tiros también de mi reflexión filosófica o de mis intereses filosóficos, ¿no? Y bueno, pues de hecho, cuando yo escribí este poemario, que ahora contaré un poco por qué me tiré un poco más hacia la poesía después de haber escrito más narrativa y tal, pues pensé enseguida en Alfredo, porque además, efectivamente, como él ha comentado, todos estos autores, ¿no?, que ha ido mencionando, Blanchot, del que hice la tesis doctoral, pero también Porcelán, o pues ya dentro de nuestras fronteras, pues Valente, o también podíamos haber hablado de Zambrano, de María Zambrano, etcétera. Pues realmente son, yo creo, ¿no?, los autores y autoras que nos unieron también, que vimos enseguida que había esa conexión, ¿no? Y que al final son autores y autoras que entienden precisamente que la filosofía y la literatura son dos disciplinas que están muy cerca, ¿no? No solamente en el origen de la propia filosofía, tenemos, pues, no sé, Parménides, por ejemplo, ¿no?, que escribe en verso y sin embargo es considerado uno de los primeros filósofos, sino en general, ¿no? A mí siempre me ha interesado autores fronterizos, ¿no?, por decirlo así. Bueno, en cuanto a la cuestión de la escritura, digamos, dar el salto desde la narrativa a escribir poesía, pues la verdad es que yo empecé escribiendo poesía. Nunca he publicado poesía, pero la verdad es que sí que es verdad que siempre he escrito poesía. No es que haya habido un cambio en ese sentido, pero sí que es verdad que todavía no había encontrado mi voz, ¿no?, por decirlo así. Había quizá demasiada reflexión y tenía que trabajar un poquito más mi estilo, etcétera, y hasta que no he encontrado lo que yo consideraba que era ya pues esa voz propia en esa unión, ¿no?, entre la reflexión y la poesía, la poética, pues entonces pues no he dado el salto a la publicación, pero sí que es verdad que escribir sí que había empezado escribiendo ya poesía. Y lo que me comentabas, digo, pues voy a seguir con las dos cosas, porque ahora mismo pues ya tengo ya casi otro poemario y otra novela, o sea que no sé cómo, pero sí. Bueno, este poemario, El miedo del doble a la soledad, pues nace de una época que todos lo hemos pasado y todas lo hemos pasado muy mal, de la pandemia, en la que hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido la soledad, el no poder tener ese contacto, ¿no?, piel con piel a lo mejor, ¿no?, con la gente, que hemos perdido muchas cosas en el camino, también hemos ganado otras, y bueno, pues sí que es verdad que eso a mí me condujo mucho pues a interiorizar más, a meterme un poquito más en mí misma, y quizá pues de ahí ese salto, ¿no?, de que decía, de intentar unir la reflexión, ¿no?, acerca de las palabras con esta escritura, pues se pudo dar, ¿no?, más, ¿no?, gracias a esta situación. También es por ello por lo que el tono a veces es un poco triste, o aparece la muerte constantemente, aparece la reflexión también sobre la soledad,
Y bueno, pues también tiene ahí, lo digo porque mi marido siempre me está echando en cara, ¿por qué? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Van a pensar que no tienes familia? No. Hay que entender que las circunstancias nos golpearon a todos y a todas y pues sí que nos condujo un poco más a sentir esa soledad que a veces sentimos en un grado más llevadero, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, el título del poemario en realidad siempre lo digo, es un plagio, ¿no? Modificado de un texto formidable de Peter Handke, ¿no? El miedo del portero al penalti, que es una novela que estuve releyendo gracias además a un texto de Miguel Ángel Ortiz Albero, que escribió un texto también maravilloso en Fórcola que se llama Un andar sosegado, donde ha dado un repaso a toda la obra de Peter Handke, pero de una manera también muy literaria, muy bonita, un homenaje precioso. Y a raíz de esto, pues yo estuve releyendo también a Handke y bueno, pues de ahí viene un poco también el título, ¿no? El poemario se divide en dos partes. La primera parte se observa todavía más esa mezcla de géneros porque se llama el relato de las últimas palabras y está pensado y estructurado como si fuera un relato. Así, ese relato nace de una circunstancia también un poco triste, pero real, que pasó hace mucho tiempo, que es cuando falleció mi abuela. Pues intentó decir unas últimas palabras, yo no estaba presente, esto es un poco el relato del relato de mi prima, ¿no? O sea, y mi prima pues se quedó muy traumatizada y nosotros también después cuando nos trasladó esta experiencia porque mi abuela pues intentó decir unas últimas palabras y no pudo, ¿no? Bueno, pues la reflexión sobre las últimas palabras lógicamente tiene todo este trasfondo literario y filosófico que ha contado también tanto en el prólogo como ahora en la presentación Alfredo, pero sí que es verdad que se hilvana en este caso con esta anécdota real, ¿no? Nos quedamos muy, muy tristes, ¿no? Por esta situación y a mí se me quedó en la cabeza y siempre he estado un poco hilvanando ambas cosas, ¿no? La reflexión sobre las últimas palabras más filosóficas, si queréis, más literaria y luego lo ocurrido, ¿no? con mi abuela y de ahí nace esta primera parte del poemario. Tiene partes que son narrativas, en las que hay más reflexión, otra vez, sobre el tema de las últimas palabras en la literatura, en este caso, donde también se relata la historia de mi abuela con el nombre R. ¿no? Se llamaba Rosa, como yo, pues bueno, pues... Y un poco, pues un homenaje a ella, ¿no? A mí siempre en la escritura siempre me gusta homenajear a los que, bueno, pues fueron importantes o no, o que fueron anónimos, ¿no? Pero que de alguna forma es importante también darles voz, ¿no? Que han sido invisibilizados, que no han tenido o no tienen la oportunidad ya de tomar la palabra, ¿no? Es mi forma de entender la literatura en general. Por eso yo casi nunca vengo a hablar de mi libro, casi siempre hablo de otros y de otras. Y bueno, pues en este caso me interesa mucho ese tipo de literatura testimonial, ¿no? Y sobre todo pues para visibilizar también otras experiencias y otras voces. Bueno, en este caso es la historia de mi abuela, pero bueno, en otros casos han sido otras experiencias. Y antes de pasar a leer algún poema, quería contar que la segunda parte del poemario, que es la que ya lleva también este título, El miedo del doble a la soledad, pues ya se centra más en esta temática del otro, del doble. Es una continuación en realidad de la propia reflexión sobre las palabras, sobre la escritura y bueno, pues ahí sí que al final digamos esa reflexión termina conduciendo especialmente los últimos poemas a una especie, pues no sé si de antipoema o de caída, ¿no? Del propio poema en el silencio, en la desestructuración sintáctica. Es una experiencia de la escritura que he vivido muy intensamente y que para mí ha sido un aprendizaje, ha sido una investigación, ha sido una reflexión. Y bueno, no es que exactamente la poesía conduzca al silencio,
pero bueno, de alguna manera sí que ese silencio vuelve otra vez a esa idea de dejar después hablar al otro, ¿no? O sea, yo me callo y dejo hablar a la otredad, ¿no? Y ahí el tema del doble, esa idea también de que el escritor o la escritora es siempre otro, ¿no? Otra, siempre habla por los que no pueden, ¿no? De alguna manera esta es un poco la idea que he tenido y la reflexión que me ha acompañado a lo largo, por lo tanto, y el hilo conductor de todo este viaje, ¿no? Que ha sido para mí al final un viaje iniciático porque es la primera vez que publico poesía, pero bueno, que espero que continúe, ¿no? Esta experiencia. Y en fin, sin más, voy a leer algunos poemas. Bueno, se me olvida decir que la primera parte, el relato de las últimas palabras, también es verdad que aparecen diseminados y diseminadas en los diferentes poemas, pues poetisas, poetas, ¿no? que no se mencionan. Sí que es verdad que al principio hay pues una serie de citas que más o menos nos dan un poco la clave de Virginia Woolf o bueno, de Cortázar, de otros autores que aparecen y autoras que aparecen más o menos diseminados en sus últimas palabras, aparecen esas últimas palabras diseminadas en diferentes poemas, pero sin citarlos, ¿vale? Por cierto, perdona, sí. Por cierto, para Cortázar, esos poetas presocráticos, esos filósofos presocráticos eran más poetas que filósofos. Sí, así es. Antes a Parménides. Así es. Y para mí también, sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues sin más voy a leer un poema de la primera parte, que es pues lo que se llama el propósito, ¿no? Que es un poco el que da inicio a este poemario, ¿no? Lo lees mejor tú, ¿eh? No es por nada, es que... Perseguir la sombra entre las líneas de fuga de tu cuerpo. Asir el vuelo de lo extraño. No esperar nada. Vivir como un jinete azul que atraviesa el aire. No dejar nunca de regresar al camino. Vale, pues leo yo el 8. Sobre esta niebla impersonal que inunda el aire, las últimas palabras se refuerzan. He perdido sus huellas y de pronto las tristezas se acomodan esperando el porvenir. Solo recuerdo el olor a almizcle de tus manos, tus uñas sueltas haciendo jirones la piel de mis costillas, la fugaz impresión de mi fragilidad sobre las ruinas, clamando y suplicando al horizonte que la sonrisa del mar cubra mi rostro, con los dedos de sal de la abundancia. Las últimas palabras importan, no las dejes caer en la tentación de borrarse. ¿Para qué trenzar las notas del olvido si hemos perdido todos los aparejos? Si navegamos entre dunas de cristal aparentemente incólumes y casi desiertas. No más obrar. Ser la transparencia de la luz. Apenas solo estar. Las últimas palabras dicen tierra, pero son de viento y en su perfecto vagar esconden ciegas tempestades, acrobáticos choques con el infinito, desiertos sin nombre. Gracias. Pues voy a leer el 11. Lo hermoso es buscarlas por el aire, arrojar sin esperanza dulces trazos inútiles y que aterricen intactos en tu boca o en el travieso tendido de los versos. Somos árboles que silban un murmullo infinito con nuestras finas ramas ocres. Meteorología de la ausencia. No. Tú tampoco has visto nada. Será por la luz de este verano líquido. Será por tu piel licuada y tensa. Será porque tu tez exuda un poema tras otro. Se derrama, valle e isla en múltiples algoritmos que agotan, contrarios a los hechos.
este encuentro incólume y fallido del doble, no alivia la sed. Descorcha, pues, otro poema, por el olvido, por la mirada, porque los hondos ojos frenéticos colman este pasar tranquilo del doble. Esta máscara de piedra, esta piedra punto y coma, este descrédito del uno. No sé si lo he conseguido, ¿no? Sí, el recurso que hace, lo explico, que ha roto la palabra y la ha encabalgado. Sí. Si te destruyes, mírate en la piel, mírate en la noche plegada, mírate en la neutra fugacidad de donde suele amanecer, ya no. Mírate en la pálida escucha, en la vertiente diáfana de torcida mansedumbre, en la amable anestesia, en el filo. Mírate. Y después regresa otra, ínfima, como todas, como cualquiera. Regresa en tu eterno inmediato pasar, en tu errática curvatura, en tu rápida cordillera. Sustrae el olvido, ese sabio sonido en sombra que llena de presente este flotar dormido. Esta roca. Recapacítala. Nómbrala como un arco que cuelga y oscila, sinestesia de impronta cruzada. ¿Y qué importan los dobles si allí, tinta y papel, te deshaces del barullo incierto de la tarde? Eso sí, del incómodo ruido del silencio. Sí, muchísimas gracias. Y para terminar, voy a leer el último poema, que es quizá el más blansotiano. ¿Vale? Puede que sientas un frío difícil de sobrellevar. Al menos no serás el miedo confuso de una muerte segura. Tú ya no eres un yo ni un tú, solo un lo como la lluvia, lo como vibra el aire en la confusa luz de octubre. Y bueno, pues